La educación es un derecho del ser humano que en el mundo y especialmente en Latinoamérica se ha descuidado, sin entender que gracias a ella los países logran desarrollarse y bajar los índices de pobreza, otorgando nuevas posibilidades para los niños y jóvenes que encuentran en la formación académica nuevos caminos para cumplir sus sueños y lograr así tener un futuro más prometedor. Hola, bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. El día de hoy hablaremos de la campaña mundial Un Gol por la Educación, aprovechando el Mundial de Fútbol, donde deportistas y dirigentes de todos los países han decidido meter un gol para ayudar a los niños y jóvenes del planeta, haciendo manifiesta la necesidad de escolarizarlos. Bienvenidos. Si un ser vivo, una persona, no puede vivir sin agua, no podría vivir sin educación. ¿Por qué? Porque es que la educación es la que garantiza la entrada al goce. La ventaja del derecho es el disfrutar el derecho, el vivir en sociedades, disfrutar el derecho, el goce de los demás derechos se da a través de los procesos de educación que son los que insertan a la cultura. Por eso se vuelve derecho fundamental. Es importante porque la educación hace trascender la sociedad de un país. La educación es fundamental en los seres humanos. Y no llamo de educación únicamente la institucional, sino toda desde que estamos en la familia, en el barrio, ¿no? Porque la educación nos brinda la posibilidad de, digamos, como de entender mejor el mundo que nos rodea. Es importante la educación para un país porque es el elemento clave para la promoción social, para que haya movilidad social, para que las personas que tienen menos acceso a los recursos económicos de alguna forma tengan esa movilidad que les permita tener una mejor calidad de vida. El proceso educativo es necesario, la escuela es algo obviamente importantísimo para la estructura social. Infortunadamente en nuestro país no es tan importante. Digamos que la evidencia es que tanto la cultura y el arte como la educación han estado como en un segundo renglón. Siempre la ONU ya determinó eso a nivel mundial, que la pobreza tiene relación con la educación. Eso ya es decir, algo repetitivo. La educación para un país se vuelve algo definitivo porque en la medida en que hay educación, hay cultura, hay posibilidad de convivencia sana, hay posibilidad de crecer, hay posibilidad de proyectarse hacia un futuro mejor. La educación hace sociedad, la educación le da un lugar a los valores que hacen que la sociedad funcione de una manera correcta, de que todos vivamos en armonía. La educación le da la posibilidad de progreso y de futuro a las personas. Entonces, un país sin educación es un país que está condenado al fracaso. Hay que educar es para formar a un ser humano, hay que formar a la persona como tal para que se inscriba y se inserte en la sociedad y sea más productiva. Ya regresamos con Historias con Futuro. Seguimos con Historias con Futuro. El deporte está adquiriendo una importancia cada vez mayor en nuestra sociedad, convirtiéndose en un fenómeno sociocultural que trasciende el ámbito estricto de las instalaciones deportivas.
De hecho, el auge que ha cobrado el deporte gracias a los medios de comunicación y la popularidad que ha alcanzado, desarrollando una gran capacidad para atraer aficionados de muy diverso tipo, hacen inevitable que se tenga cada vez más en cuenta su función educativa para difundir los mensajes. Es por eso que Un Gol por la Educación hace uso del deporte para ayudar a la escolarización de los niños del mundo. Un gol por la educación me parece que salta a la vista la coyuntura deportiva, es decir, está el campeonato mundial, el fútbol es el deporte más universal, atraviesa todas las fronteras, entonces el acontecimiento deportivo del año, eso siempre se sabe y podemos decir de ese lustro donde hay mundial. Eso concita el interés de todas las culturas, todos los pueblos. Entonces me parece que es muy interesante, muy inteligente aprovechar ese boom publicitario del mundial para enfatizar la importancia de hacer un gol por la educación, particularmente para lograr que en el planeta se tome conciencia en el mundo de que hay más de 75 millones de niños y niñas que están por fuera del sistema educativo. En este año, con ocasión de la realización del Mundial de Fútbol en África, la campaña mundial hizo un acuerdo con la FIFA para que en el marco del campeonato mundial se pudiera dar una mayor resonancia a este tema del cumplimiento de las metas de educación para todos en el año 2015. Aprovechar el ámbito de difusión que ofrecía la campaña, el campeonato mundial, para en ese contexto hacer mucho más visible el tema de la necesidad de cumplir con las metas del milenio en educación. Existe una campaña mundial por el derecho a la educación que tiene en América Latina una afiliada que es la CLADE, la Campaña Latinoamericana para el Derecho a la Educación, de la cual hacemos parte dentro del país como Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación. En este momento Viva la Ciudadanía es solamente la Secretaría Técnica de toda la coalición. La campaña mundial cada año lanza una campaña en torno del derecho a la educación. Esto consiste básicamente en poder movilizar lo más posible en todo el mundo el tema, tanto frente a los gobiernos como desde la sociedad civil, la necesidad de retomar el tema de la educación como un derecho humano fundamental y poder garantizar educación para todos los niños y niñas en el mundo. Yo creo que todo lo que tiene que ver con que alguien se interese por la educación a nivel mundial es muy importante, es necesario, ¿cierto?, para que los gobiernos realmente, digamos, destinen recursos para la educación. Ancora oggi un bambino su 5 non sa leggere. Let's make this World Cup an opportunity to reaffirm our commitment to education for all. Now that is a goal worth cheering for. Un gol por la educación es el programa, la campaña que hace la campaña mundial por el derecho a la educación. La campaña mundial surge por algunas agencias de cooperación internacional que ven que es necesario empezar a buscar unas estrategias, sobre todo, y estas se fortalece mucho para Asia y para África, unas estrategias para que se garantice el derecho, donde realmente ha sido más vulnerada. La campaña global por el derecho a la educación impacta y la idea era que vamos a trabajar en todo el mundo por buscar garantizar el derecho, impacta a América Latina, pero hasta hace unos 6 años, 5 años creo yo, se fortalece la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Y en Colombia opera una subsidiaria de esa campaña que se llama la Coalición Colombiana por el Derecho a la Educación, de la cual hace parte el Instituto Nacional Superior de Pedagogía, es decir, hace parte de la Universidad Pedagógica. En Colombia, por ejemplo, la coalición ha desarrollado otras actividades que vale la pena resaltar. Acabamos de presentar a la Corte Constitucional, una demanda de inconstitucionalidad de uno de los apartes de la ley 115 de la ley de educación vigente en Colombia, en la cual se trastocaba o se cuestionaba o se negaba en el fondo la concesión de la Constitución de la gratuidad como lo contempla la Constitución en Colombia. El solo hecho de que, por ejemplo, nosotros hoy en Colombia podamos difundir
en el marco de un gol por la educación, el hecho de que hemos ganado una demanda ante la Corte Constitucional, pues le confiere a ese hecho una significación mucho más amplia que la que se hubiera podido dar si no estamos en el contexto del Campeonato Mundial y no contamos con los recursos de comunicación y difusión que se ponen a disposición de estas iniciativas en coyunturas como estas. Que la educación básica debe ser gratuita en todos sus elementos, los directos y los indirectos. Es un, digamos, fácil en términos futboleros, un gol que acabamos de hacer, pero de un partido donde habrá que hacer muchos goles por la educación en Colombia. Es fundamental una campaña en gol por la educación porque no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, en el mundo, hay muchas personas que no tienen acceso a la educación, muchos niños que todavía no tienen acceso a la educación y eso debilita a la sociedad. Yo creo que es muy importante porque los ambientes generan empatía en la gente y pienso que el deporte es un espacio en donde mucha gente está interesada y no siempre se toma el deporte como educación, sino se toma el deporte como entretenimiento. El deporte es una buena posibilidad para generar esto y tocar puertas en donde no las hemos tocado y en donde podemos promover la educación y concientizar a la gente de lo importante que es. Me parece una campaña muy interesante, muy importante, en el sentido de que rescata la posibilidad de unir esfuerzos con actividades que aparentemente no tendrían mucho que ver con la educación, pero que si lo vemos en esencia, el fútbol es un elemento de identidad muy importante para países, por ejemplo, como Colombia. Es decir, los referentes de identidad colombianos tienen mucho que ver con el fútbol, ¿sí? Y en ese sentido el fútbol educa mucho. Me parece muy importante que se pueda hacer ese tipo de campañas porque no solamente se llama la atención a las personas en su cotidiano, sino que se propende por un pensamiento en el cual se vislumbre la posibilidad de dar más acceso a la educación, sobre todo a niños de escasos recursos, para que puedan también entrar a ser parte de una sociedad y no solamente lograr un bienestar a partir de su formación profesional, sino también que proporcionen bienestar a toda la sociedad en la cual conviven. I'm Rania and I support one goal. Education is a human right. It's a path out of poverty. It's protection from disease. It's a lifesaver. Since 2000, we've put 40 million more children into school. As we chant for different teams at the World Cup, let's cheer together for the same goal. One goal, education for all. La Universidad Pedagógica Nacional, en su preocupación por la formación de niños y jóvenes colombianos, se une a la campaña mundial Un Gol por la Educación, haciéndose presente con diferentes actividades en las que participan los estudiantes de la universidad. Hicimos el lanzamiento de la campaña en un acto que se celebraba en el Coliseo, precisamente un partido de fútbol del equipo femenino de la Universidad Pedagógica y el equipo femenino de la Universidad Inca, en un campeonato de fútbol de salón que hay a nivel universitario. Las actividades de Un Gol por la Educación, se hicieron seminarios, conferencias, nosotros participamos, desarrollamos un partido de fútbol sala con la selección de la universidad, conmemorando un poco, pensando en Un Gol por la Educación y que el fútbol sea un instrumento también que permita educación. Pues yo creo que no solo como deportistas nos interesan pues, los eventos deportivos, sino también como profesionales y como estudiantes que somos, nos interesa motivar la educación y realizar pues y participar en cualquier evento que promocione la educación para nuestro contexto. Es algo importante y más si lo podemos hacer por medio de la actividad física o el deporte. Cuando hablamos de Un Gol por la Educación y cuando nos propusieron que a partir del torneo universitario pues, estuviésemos presentes, pues no lo pensamos un minuto porque pues somos la Universidad Pedagógica, el equipo es un equipo que amerita estar en todos estos eventos y creemos que no solo como jugadores, como entrenadores, sino como educadores tenemos la responsabilidad y la obligación de compartir todos estos espacios y estar presentes. Son otros espacios que se abren a la educación. Pienso que los estudiantes y los docentes pueden motivarse a encontrar unas alternativas diferentes al aula de clase para
para conmemorar este tipo de eventos. Considero que el hecho que varios estudiantes se hayan acercado el día que fue el partido, no solo hacer barra a la universidad, sino también hacer parte de un proceso y una manifestación que se estaba presentando, fue bastante positivo. Hicimos un lanzamiento de la campaña precisamente en el escenario más adecuado, que es una cancha de fútbol, en la mitad del círculo. Hicimos una breve descripción de la campaña, dimos unos datos básicos y sobre todo circulamos, esto creo que es importante que quede consignado, circulamos un formato de encuesta que nos han respondido muchísimos estudiantes. En este momento tenemos más de 120 encuestas en la cual se le hacía a los estudiantes la pregunta de cuál podría ser su contribución como estudiante de una universidad como la Pedagógica, que es una universidad que forma a los docentes, su contribución para desarrollar el derecho a la educación. Aparte de ser importante, es fundamental que la Universidad Pedagógica esté en esto, porque es la universidad formadora de formadores. Debe, no solo tiene la responsabilidad, sino la obligación de estar presente para proponer y de alguna forma desarrollar todas estas actividades que le permitan mostrar lo que es capaz Colombia de hacer en educación. Se hizo un concierto de uno de los grupos de música, un concierto muy bello de música colombiana, y en el acto mismo, antes, en intermedio y al final, hicimos siempre agitación, debate y presentamos la campaña, los objetivos, hicimos una discusión de todo esto. Ellos presentaron un repertorio de música colombiana especialmente para la ocasión. La acogida me pareció que fue muy entusiasta. La gente de todas maneras estuvo teniendo como algún contacto con la campaña gracias a carteles que pusimos en diferentes partes de la facultad, de una encuesta que se estaba haciendo también a estudiantes en las clases y era, digamos, como el abrebocas para decirles vamos a tener una serie de actividades en la universidad y concretamente en la facultad de este concierto. Y todos viendo la importancia, la necesidad y la oportunidad de llamar la atención sobre esta campaña tan importante. Un evento de cuentería. Y allí también, en un auditorio muy masivo, pues de mucha presencia de estudiantes y profesores, se hizo también la presentación y la agitación y se circuló la encuesta. Diríamos en resumidas cuentas que la Universidad Pedagógica estuvo en 3 hechos importantes y colocamos la discusión en un grupo importante de docentes y estudiantes. Esta reflexión sobre la educación y la campaña Un Gol por la Educación, por el derecho a la educación. Sostener la caña se vinculó a la campaña Un Gol por la Educación mediante la presentación artística de cuenteros que hicieron en sus relatos una mención a la importancia de la educación. Además de eso se hizo como una repetición, digamos, de las frases fuerza de la campaña, buscando que el auditorio o el público asistente se enterara bien de qué se trata esta campaña Un Gol por la Educación. Sostener la caña, digamos, es un espacio cultural y artístico de la Universidad Pedagógica que tiene ese objetivo, que tiene como esa misión, y es darle siempre una relevancia a los procesos educativos y a campañas de este tipo donde la pedagogía es algo fundamental. Me parece que es muy importante que la Universidad Pedagógica, como ente pedagógico nacional, se vincule a este tipo de campañas, porque si nosotros estamos trabajando todos los días para mejorar la educación del país, si nosotros nos preciamos de ser los formadores de formadores, tenemos que estar en contacto con este tipo de campañas y tenemos que apoyar todas esas iniciativas para que la educación sea cada vez más y mejor para nuestro país. Más allá de lo que se haga en esa semana, lo que venimos planteando en las coaliciones y en la campaña latinoamericana es que esas no son consignas solo para una semana, sino que en esa semana se concentran, pero esa es una actividad permanente que se debe hacer a lo largo de todo el año, de manera que nosotros no hemos terminado, digamos, se hizo una concentración en esa semana y un evento específico el día 20, pero vamos a continuar trabajando desde la coalición durante todo el año para hacer efectiva la consigna de garantizar la gratuidad de la educación en el país. Ya regresamos con Historias con Futuro. Seguimos con Historias con Futuro. Un poquito montar campañas como esta significa eso,
miren, no solo el fútbol es importante, no solo lo que sucede alrededor del fútbol. ¿Por qué no pensamos en los niños que están por fuera del sistema, que no tienen opción de futuro, que su opción de futuro se ve limitada en la medida que no entran al sistema educativo? La Constitución, aunque dice que la educación es un derecho y gratuita, no se cumple plenamente. Que en la mayoría de las constituciones del mundo se dice que debe ser gratuita. Entonces, de lo que se trata es de movilizar en primera instancia a los tomadores de decisiones, a los gobiernos en el mundo, pero también al conjunto de la ciudadanía, porque la gente ha ido perdiendo la conciencia de que la educación es un derecho para sí misma. Cuando disminuimos los presupuestos de los municipios, de las entes territoriales, estamos disminuyendo la posibilidad de acceder a los derechos fundamentales, y uno de ellos es la educación. O sea, un niño que no lea ni escriba, o que no sume ni reste, o que no desarrolle algunas de las competencias con las cuales se trabaja en la escuela, el día de mañana va a estar limitado en su proceso de integración y desarrollo social. Hay que mostrarle a la gente y cambiar la mentalidad que la educación es solo el tablero, el profesor y los estudiantes. Me parece clave que se tome provecho de eventos como tanto deportivos como artísticos y culturales para hacer que la gente tome más conciencia acerca del rol que tiene la educación para la sociedad y para el país. El camino sigue siendo el mismo, es decir, la lucha por la educación como derecho y la consigna de un gol por la educación para todos y todas debe ser una constante, es decir, no solo amarrada a la coyuntura mundial. Es mucho lo que hay que hacer, 75 millones de personas en edad escolar están privadas de entrar al sistema escolar en el planeta. Entonces, una campaña que tiene además que colocar y reflexionar el debate con los operadores y tomadores de las decisiones políticas a nivel planetario, es decir, a nivel de las Naciones Unidas y de las grandes potencias y de todos los gobernantes de los países del mundo. Entonces, eso, la tarea es inmensa. Yo creo que el Gol por la Educación es una campaña muy pertinente, que creo que va más allá inclusive del Mundial. Termina el Mundial y creo que el fútbol sigue siendo un protagonista en Eurocopa, Copa América, lo que sea. Entonces, yo creo que puede funcionar y nos va a posibilitar darle mayor continuidad a lograr los derechos fundamentales en el caso de la educación para la sociedad colombiana. Está previsto que ahora, con ocasión de la finalización del Mundial, haya un cierre de todo este proceso en el marco del Mundial. Obviamente se reunirán la campaña mundial por la educación, la internacional de la educación y autoridades y personas vinculadas al mundo de la educación de los países que han participado en esta iniciativa a hacer su propia evaluación y a sacar de allí conclusiones y tareas que se deriven de la evaluación de lo que se ha realizado en estos días. Bueno, muy bien, educación, masividad, infraestructura, desarrollo, capacidad, cobertura educativa. Viene la discusión entonces el tipo de educación que recibimos, es de las calidades y las condiciones que necesita la sociedad colombiana. Ese es el otro debate que tenemos que ir encarando, y eso está ligado a que este es una educación como derecho, pero una educación como derecho que tenga la excelencia académica, ética y política que la sociedad colombiana demanda. El día de hoy conocimos más sobre la participación de la Universidad Pedagógica Nacional en la campaña mundial Un Gol por la Educación. Con este norte, la universidad sigue trabajando incansablemente para aportar desde sus estudiantes y profesores alternativas que permitan que la educación sea un derecho para todos. Hemos abierto un espacio para que ustedes se comuniquen con nosotros. Escríbanos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo@pedagogica.edu.co. Gracias por su compañía. Nos vemos en 8 días con más Historias con Futuro. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag.